Bueno, pues buenas noches y en primer lugar gracias a todos por su presencia y es para mí pues un grato deber y honor tener la oportunidad de presentar a nuestro quinto conferenciante de estas 13ª Jornadas de la Catedral. Y en este caso, además, ya habíamos desde Softcaple y agradecer obviamente, recordad que los que habéis estado en las conferencias anteriores, permitidme que os tutee, que estamos celebrando este año el centenario de la Cámara de Propiedad Urbana de León, institución con la que nosotros colaboramos desde la primera edición de estas jornadas y gracias a las cuales y a su compromiso pues podemos sufragar gran parte de nuestras actividades. Gracias a ellos y por su compromiso con la cultura y su apoyo constante. Y hoy, como decía, pues en esta quinta jornada estamos estableciendo un diálogo de entre catedrales, un diálogo que es natural porque obviamente estamos hablando de León y de Astorga. Nuestro conferenciante, don Miguel Ángel González García, pues ha sido director del Archivo Diocesano de las Catedrales de Astorga y Orense. Y estábamos hablando precisamente que primero lo fue de Astorga, después de Orense, donde ha constituido y le ha tocado supervisar y pilotar este proceso tan importante que ha sido la incorporación tecnológica de los archivos, y en este caso concreto del de Orense, a la revolución de la informática. Licenciado en Historia de Arte por la Universidad de Santiago, fue canónigo archivero y director del Museo de la Catedral de Orense, ha sido profesor de Historia Antigua de la Iglesia del Instituto Teológico también de Orense, ha escrito en la Universidad de Salamanca, Pontificia, ha sido profesor invitado de Historia del Arte de la Universidad de Vigo, dirige y ha dirigido diversas revistas, es académico de las Academias Matritense de Genealogía, de la Auriense y Mindoniense de San Rosendo y es autor de más de 30 libros. Realmente es sorprendente y hay que felicitarse de que haya gente que tiene esta capacidad de hacer cosas y de hacerlas bien. Y hoy además nos va a hablar pues, de algo esencial. A veces pensamos en las catedrales, pensamos en edificios y no pensamos, a lo mejor no vamos más allá, pero él nos va a tratar un tema fundamental y es que en nuestra civilización la esencia de nuestra cultura y de nuestra civilización es la memoria. Y la memoria, a través de los siglos, ha sido memoria documental. Lo que no ha quedado reflejado, no nos ha llegado a través de los textos, ya no forma parte de nuestra memoria, no lo recordamos. Esta labor fundamental que tienen los archivos y que lo han tenido a lo largo de la historia, y sobre todo las vicisitudes que ha conocido, pues en este caso el Archivo de Astorga, es lo que es el tema central de su intervención. Yo quiero agradecerle, en primer lugar, que nos haya dicho que sí a tomar parte de esta actividad, esta 13ª edición de las jornadas, y también que lo haga hoy aquí. Y le agradecemos también, obviamente, su disponibilidad para que después, al acabar la charla, pues tengamos pues un breve intercambio de preguntas, opiniones y diálogo. Muchas gracias, don Miguel Ángel, y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Dije que sí y después me arrepiento siempre de haber dicho que sí. Cuando pasan unos días digo, pero ¿quién me mandaría a mí meterme en este berenjenal? Pero fue un amigo allí a invitarme y dije que sí. Después, bueno, pues vengo con gusto y agradezco vuestra presencia aquí. También hay personas que generosamente han venido desde Astorga, como los representantes de los amigos de la catedral, que tanto quieren a la catedral de Astorga, personas que me conocen o que las conozco porque van al archivo diocesano, aunque les decía a ellos que mi vida generalmente ha estado más vinculada a Galicia que aquí, porque he vivido allí 30 años y mis relaciones de cultura, de docencia, de todas las relaciones con archiveros y con directores de museo, pues han sido gallegos y menos leoneses, aunque por supuesto de León he tenido siempre una amistad cercana con Máximo y con Catón, al que yo siempre agradecí que me tuviera un afecto particular y que incorporara el Archivo de Orense a sus proyectos infructuosamente frustrados de hacer esa gran colección, que ya es una gran colección, pero que quedó en cierto modo inacabada. Bueno, hablar de catedrales, a mí esta tarde, pues voy a hablarles muy superficialmente, porque una cosa que me pasa cuando yo doy una conferencia es que
al final digo, pero ¿qué voy a decir yo que no sepan ya? Me da la impresión de que, por supuesto, no intento descubrir ningún Mediterráneo, pero hasta las cosas que, quizá porque yo las vivo, las tengo cercanas, supongo que los demás también las conocen y que, bueno, puede avivarles un recuerdo y, sobre todo, agradecerles que tengan un interés por este mundo pequeño de la cultura, de los archivos. Los archivos generalmente tienen una vocación de silencio, no levantan la voz, no gritan, no se quejan y pasan como desapercibidos para la sociedad. A menos que roben el Codex Calistino, nadie aparece a preguntar los años que tienen las cosas. Pero bueno, es así. Yo, sin embargo, soy un niño precoz en el sentido de que con 14 años tuve la suerte de tener a don Augusto Quintana, que me acogía en el archivo diocesano y me dedicaba yo ahí a hacer lo que me mandaba, a colocar cosas sin mucha, por supuesto, formación que tenía. Pero yo ya comencé a descubrir los protocolos notariales con 16, 17 años y a sacar de ellos información para la historia del arte, que es así, que es mi particular vocación, a la que me dediqué, a la que estudié y a la que he dedicado tantas cosas. Entre ellas mi nunca acabada, aunque sí avanzada, tesis doctoral, que es la Catedral de Astorga, porque es una tesis difícil de hacer, porque la documentación que proporciona los datos no existe. Y hay que ir recomponiendo una historia a través de documentación colateral que al final sí, cuando la juntas, te das cuenta de que tienes como un recorrido por lo que es la vida de un edificio, que no es nunca un piso piloto, sino un edificio que se enriquece con memorias, con necesidades, con problemas, y que así tendrían que quedar reflejadas en los archivos. Yo tengo la comparación entre el archivo de Orense, de la catedral, y el archivo de la Catedral de Astorga, que aquel felizmente no sufrió ningún tipo de destrucción y conserva una documentación medieval interesante, valiosa. Hay que decir que parece como que valoramos los archivos por la antigüedad de los documentos que poseen, y si las cosas son más modernas, pues casi como lo que le rebajamos de categoría. Sin embargo, hay una documentación de hoy mismo que tiene por sí misma un valor que yo quisiera que todos valoráramos y conserváramos. Somos pocos, pero evidentemente a mí me satisface tener pocos amigos, pero buenos amigos. No creo en esas redes sociales que acumulan miles y miles de seguidores que no sé ni cómo los controlan ni para qué sirven, sino que bastan con unos pocos que siguen con atención, que te enriquecen con sus comentarios, que te dedican un tiempo y que te saludan con una amistad, que eso sí que es siempre impagable. Y yo por eso me siento feliz de poder añadir a mis amigos pues personas que no conocía y a las que desde ahora, por supuesto, añadiré al capítulo de esos afectos que uno cultiva y del que uno se enriquece. Yo me imagino que la mayor parte de ustedes no son muy aficionados al fútbol porque el fútbol es un problema para luchar contra él en caso de las conferencias. Si hay un partido, sobre todo del Real Madrid o del Barcelona, despídete yo procuraría hasta acabar lo suficientemente, si alguno tiene mucha prisa, que pueda ver hasta el segundo tiempo de ese partido. Bueno, yo lo he titulado así, una memoria borrada, porque el archivo de Astorga, de algún modo, desapareció en gran parte. Y yo quiero hacer simplemente un recorrido por lo que significa este archivo, por lo que tiene, por lo que tuvo, por lo que hoy queremos que siga teniendo, para qué ha servido, cómo se reconstruye un archivo perdido, y partiendo, por supuesto, de que los archivos nacen porque hay unas realidades que están detrás, y detrás del archivo de la Catedral de Astorga está una diócesis antigua y dilatada, como decían en las terminologías de antes. Una diócesis antigua porque tiene sus orígenes quizá con la misma de León en época muy primitiva. La carta sinodal de San Cipriano nos certifica que en el siglo III ya había una comunidad. No vamos a pedirle documentos de esa época porque sería una ingenuidad, aunque yo, estando en Astorga hace muchos años, vino un señor a pedirme el documento fundacional de la diócesis. Digo, pues a ver si lo hay y lo encontramos alguna vez. Bueno, este es el mapa del padre Flórez de la España Sagrada, donde recoge todo ese territorio amplísimo de una diócesis que se ha ido recortando
porque parte de Lugo ya no es de Astorga, y parte de Zamora tampoco, pero aún así sigue siendo una diócesis grande, siempre lo ha sido. Ya en el siglo XVIII pues tenía como se metía en muchos lugares y era una de las que más territorio tenían. Aunque ya sabemos que la calidad o la categoría de las diócesis no los daba el territorio, sino las rentas, como casi todo pasa. Las diócesis con más rentas eran las que pedían ascenso los obispos para ellas. Y es verdad que a Astorga venían obispos de otras diócesis, pero también es verdad que de Astorga marchaban obispos a otras diócesis. El mapa eclesiástico un poco más reciente, con esos cambios artificiales de archidiócesis, perteneciendo ahora con la de León a la de Oviedo, que es una archidiócesis totalmente ilógica, porque Asturias, Cantabria, León forman parte de una unidad que realmente después no se traduce en muchas realidades. Astorga tiene, por tanto, un territorio grande y una historia que, dejando aparte las posibles fantasías de pensar que Santiago vino por aquí y fundó las diócesis, como este canónigo de Astorga, Ingo de Ezpeleta, pretendió con este libro que escribió y que en aquel momento pues debió ser un pequeño bestseller en el pequeño mundo de una ciudad como Astorga. Y por supuesto es una ciudad romana, en tantas cosas paralela a la diócesis de León, y en esa ciudad romana pues debió haber una presencia cristiana temprana, probablemente porque los soldados eran cristianos y la presencia de soldados cristianos pues trajo unas pequeñas comunidades, en este caso bien documentadas por las obras porque a San Cipriano de Cartago se acude cuando hay un problema en la diócesis de un obispo que hace unos aparentes sacrificios a los dioses y sus diocesanos lo consideran que ha sido un apóstata, y después será Sabino. Por tanto, esa carta del 253 es el documento más antiguo que tiene una diócesis de España para decir que había establecido ya una comunidad con obispo. Después, por supuesto, la vida romana, Santa Marta es la patrona de la ciudad. Se supone, será una suposición también un poco novelada, de que la casa de Santa Marta estaba en el lugar donde se ubica hoy su iglesia, pero que desde luego hubo iglesias anteriores, lo ha demostrado la arqueología. Y por supuesto todas esas relaciones militares están presentes en León con San Marcelo, y quizás sean ellos los que desde Cartago han traído con las legiones esos núcleos de primer cristianismo que luego se consolidan. En Astorga luego vienen una serie de personajes, entre ellos Santo Toribio, que es el patrono de la diócesis, un personaje del siglo V, realmente muy importante. Y luego los obispos que hoy los hemos rebajado, como a toda la autoridad, los hemos rebajado mucho de categoría, ha bajado mucho el listón, pero que en el pasado el obispo era mucho. Y sobre todo sobre la lista de los obispos sí que se organiza la historia de una diócesis. A lo mejor los hemos un poco agiograficado, los hemos hecho muy envueltos en cosas un poco demasiado sublimes y son más humanos, pero de hecho ellos han hecho posible tantas cosas. Los obispos de Astorga pues llegan hasta el actual, sería el 138 de una lista larga. En los episcopologios, la España Sagrada del Padre Flórez, en el propio obispado hay unas lápidas donde se han escrito sus nombres. Es decir, que sí, que son personajes importantes, algunos han adquirido la santidad, otros han escrito, otros han publicado, otros han sido cronistas, otros han sido traductores, como Hernán el Alemán. Bueno, la galería de los obispos de Astorga daría, por supuesto, para una conferencia, como tantas cosas de las que yo paso sobre ellas para no cansarles y para no pasarme tampoco del tiempo, y que merecerían otras reflexiones. Por supuesto, un archivo de la catedral tiene detrás la catedral, que es la iglesia madre de una diócesis. Astorga tuvo una serie de catedrales, como en todos los sitios, que se van sustituyendo a medida que cambian los gustos o que cambian los planes o que hay más posibilidades económicas de hacer algo distinto. La catedral de Astorga románica se sustituye a partir del siglo XV por una iglesia gótica que a cabo de los siglos es la que hoy hay, con presencia del barroco sobre todo en la fachada, que es una fachada realmente hermosa. Esta catedral, que no tiene documentos para
hacer su historia, pues lo que tantas cosas nos quedan en el aire y que tiene que documentarse a través de las inscripciones, que también es letra, y letra grabada en piedra y por tanto letra que dura y que nos ha permitido celebrar hace poco pues, un centenario de la consagración de la Catedral de Astorga con cierta solemnidad. O esta otra lápida de un obispo que nos declara otra consagración de una iglesia románica. Bien, pues para esa catedral, para esa diócesis, ha nacido y debió existir desde siempre un archivo porque interesa guardar documentos, casi todos ellos, sobre todo contables, los certificados de propiedades, todo lo que hay que demostrar en algún momento, eso es lo que hay que guardar, como hacemos nosotros hoy con nuestros títulos de propiedad de una casa. El archivo de la catedral estuvo situado en esta zona de la catedral, a la entrada de lo que hoy es la entrada sustituida en el barroco, en torno al claustro. El claustro es el espacio, por así decir, de la cultura y de las reuniones de una catedral, dejando el edificio para el culto. Pues aquí estuvo el archivo de la Catedral de Astorga. Como se ha movido esta diapositiva, tiene unas rejas, significa que había una precaución de seguridad de lo que ahí se guardaba. En esta zona de la catedral, hoy ocupada por las salas del museo, y que en principio era la escuela de los niños, la secretaría del cabildo, la sala capitular y también, por supuesto, el archivo. Estos escudos que están sobre los arcos de entrada de ese edificio hablan de cultura, parece un docente y unos libros con un bonete, que significa que era una zona destinada a eso, a la que se accedía a estas zonas por esta escalera, que esta es del siglo XVIII, que hoy se utiliza para subir al museo. Cuando se hace un museo diocesano, es un museo que don Augusto Quintana realiza hace 51 años, cumplimos ahora, pues se ubica, se hace un edificio porque el archivo diocesano en realidad no tenía edificio. En unos espacios de la catedral con una fachada que es recomposición de elementos diversos, y es aquí donde en ese momento va a incorporarse el archivo de la catedral. Un archivo que por ser pequeño pues permitía atender dos archivos desde un mismo edificio. Lo que sí se hizo es que se hizo un archivo capitular en comunicación con el claustro de la catedral, para no perder esa vinculación y esa dependencia catedralicia. En el claustro hay una puerta que a través de una escalera se accede a ese archivo que hoy pues, está en un momento de remodelación. Es un espacio pequeño. Generalmente los archivos catedralicios no son muy grandes en cuanto a necesidad de admitir tanta documentación como sí tiene necesidad un archivo diocesano que debe incorporar permanentemente, no solamente ahora lo de las parroquias, sino antes todo el papeleo de la gestión administrativa, de las visitas de los obispos, de los pleitos, de los matrimonios, de las capellanías, todo el mundo beneficial. ¿Cómo debió ser el archivo que no existe? ¿Cómo debió tener? Pues este es el famoso archivo de la Catedral de León, este armario, que a lo mejor respondía a lo que era común en los archivos catedralicios, donde se guardaban en cajones. En este caso es un armario mudéjar de especial valor artístico, se guardaban los documentos. Sabemos porque de algún modo hay referencias al archivo, esto a través de documentación, cuando hay un pleito y hay que aportar un documento del archivo, normalmente el notario llega y cuenta cómo llega al archivo y qué es lo que le enseña. En este caso es una escritura del año 1774 referida a un problema de Santa Marina del Rey, y se dice que se llegó allí, se subió a una sala alta y que el canónigo archivero abrió y empezó a ofrecerle y a sacarle una serie de documentos. Y eso, estaban en estantes y en cajones. Esto es lo que hemos conservado del viejo archivo, que no todo se perdió, aunque sí se perdió lo más importante, y ya vemos ahí estante cuarto, cajón 2, estante cuarto, caja cuarta, que estarían en esa situación, no como entendemos hoy nuestra moderna disposición de organizar un archivo con planeros o con grandes estanterías.
Y, por supuesto, del archivo de la catedral tenemos un testimonio muy hermoso, muy interesante sobre su valor y sobre su contenido, pues el que hace el padre Flórez en el tomo 16 de la España Sagrada, que agradece al archivero de aquel entonces, al señor Molina, que le haya facilitado los documentos, y en esa introducción al libro pues describe incluso algunos fondos, algunas fuentes que especialmente al padre Flórez le interesaron, y que después mandó copiar, y que es la manera que hemos conservado algunos de los documentos. Actualmente pues estoy informatizando los fondos catedralicios, que no están, ni siquiera tenían más que una ligera catalogación anterior. Y por supuesto hay que recordar que este archivo pues sufrió pues esos asesinatos, podríamos decir, de la memoria en algunos momentos. El arte y la cultura pues pasan por momentos trágicos. La muerte del arte o la muerte de la cultura viene como la muerte nuestra, por un accidente, un incendio desgraciado, como hemos tenido estos días noticia de una discoteca, pero que se lleva por delante lo que sea, o también una inundación, o un terremoto, o una guerra, una asolación, o un bandidaje que destruye lo que allí hay. En el caso de Astorga, pues 1809, la ciudad vive unos sitios, es heroica, pero sufre grandes pérdidas en su patrimonio. La catedral se incendió por las bombas que caían, y ahí pereció, ya sabemos, parte del archivo. Y después, en el año 1823, con los 100.000 hijos de San Luis, un destacamento de los soldados ingleses se vive en el claustro de la catedral, y no tiene más que coger los documentos que hay. Muchos de ellos estarían también, los forros serían de madera, para prender los fuegos donde hacen los ranchos, que se conservaba en la catedral todavía el humo de estas hogueras, que es donde quizá más se perdió por ese desinterés de la soldadesca, de nada, que además era muy distante a sus gustos y a su cultura, y su necesidad de satisfacer una necesidad inmediata como calentar un rancho. Así quedaron. Esto es lo que se ha salvado, son restos de las actas capitulares, unas hojas que se ve que intentaron apagar los fuegos, o lo que quedaron allí, y están pues muy perdidos. O aquí ven otro testimonio de toda esa pérdida que ha sufrido el archivo. Y luego, en el año 1905, lo que era, podíamos llamar entre comillas, archivo diocesano, que eran las casas de los oficios, unas casas que estaban situadas cerca del Palacio Episcopal, anterior al de Gaudí actual, y también se quemaron en el año 1905. Hubo que sacar la documentación apresuradamente, pero con muchas pérdidas también. Así es como estuvieron muchos años estos documentos recogidos en los sótanos del Palacio de Gaudí, hasta que hace 50 años don Augusto los empezó a trasladar al nuevo edificio y a darles una cierta catalogación. Pero hay vacíos en algunas fuentes, como son los propios protocolos notariales. Es un milagro que se hayan salvado las grandes joyas, que a pesar de estas desgracias pues seguíamos conservando ese lignum crucis, esa arqueta o ese enciero árabe, por la razón sencilla de que no estaban en esos lugares, sino que estaban en la sacristía, porque esto eran reliquias. Y yo siempre digo que las reliquias, sean falsas o verdaderas, la moneda falsa pasa porque hay mucha verdadera, pero ese adjetivo de reliquia en el pasado fue una manera de preservar tantas cosas que se hubieran perdido, o las hubieran fundido para hacer cualquier otra cosa, o las hubieran vendido para satisfacer una necesidad más inmediata. Pues eso ha hecho posible las reliquias. Yo, sobre todo en Orense, con las llamadas de San Rosendo, que son piezas del siglo X, también se salvaron porque eran de San Rosendo. Y después de esa catedral hay una catedral y hay un cabildo. El cabildo, ya saben ustedes, es una institución de unos eclesiásticos que atienden el culto de la catedral, pero que adquieren tanto poder y tanto prestigio, que los dueños de la catedral no son los obispos, son los canónigos. Los obispos de alguna manera están de prestado en una catedral, primero porque muchos son efímeros en el paso, y en cambio el cabildo permanece. Y segundo, porque el cabildo empieza a adquirir prerrogativas y poder, y tiene mucho dinero, que puede mantenerse con una cierta independencia y crear toda una serie de estructuras que van a favorecer pues ese prestigio
que alcanzan las catedrales y que se tendría que traducir, como se traduce cuando se conservan los documentos, en los propios archivos. El cabildo, que en Astorga fue un cabildo numeroso y con gente muy prestigiosa, ahora todavía sigue habiendo cabildo, aunque muy venido a menos y desde luego muy disminuido en sus posibilidades de todo tipo. Este cabildo, que por supuesto ha generado una serie de documentación sobre su propia organización, alguna de la cual la conservamos anterior al siglo XIX y particularmente toda la del siglo XIX. Los canónigos de Astorga en el coro tienen una expresión de lo que significaba el cabildo. Ocupa el centro de la catedral. La catedral no es para los fieles tampoco, ellos tienen las parroquias, es para el culto catedralicio, que en Astorga felizmente no se retiró de donde se colocó, y hoy, cuando el número de fieles es menor, pues por lo menos crea un ambiente acogedor en torno al altar mayor. Las dignidades meseras, una circunstancia que obligaba a los canónigos todos los meses a ofrecer de sus rentas a los demás compañeros un pan y un vino, que era fase del alimento. Y luego, por supuesto, de un cabildo, lo más importante son las actas capitulares, porque es el día a día de lo que se hace, de lo que se decide, de lo que llega, de lo que se pierde, de los canónigos que entran, de los obispos que llegan, de los problemas que tienen unos con otros. Y por eso perder las actas capitulares ha sido perder realmente, no solamente de la historia de la catedral, sino de la historia de la ciudad, una fuente importantísima. Aquí dice este ejemplar, el primero, que es el protocolo 71. Luego hemos perdido 70 libros de protocolos, de memoria. En Orense felizmente se conservan desde el siglo XVI y claro, allí sí que se puede seguir un poco el día a día de las obras que se hacen, de los problemas que surgen, de las situaciones conflictivas o de las fiestas que se celebran. Las actas capitulares pues se conservan a partir del siglo XIX. Veo que otra vez se ha vuelto a torcer estas cosas. Problemas o misterios de la informática, porque yo creí que la había puesto bien. Pero de hecho es que a partir del 19 están y nos ofrecen multitud de información curiosa sobre toda la vida de la catedral, del cabildo y de la ciudad, porque en la catedral tiene la ciudad su espacio celebrativo para las grandes memorias de los reyes, los funerales, las proclamaciones. Luego también el archivo conserva en algún caso pues, documentación de estos conflictos que no eran infrecuentes entre el obispo y los canónigos. Cada uno quería defender su parcela y se liaban en pleitos que se prolongaban a veces mucho tiempo, o llegaban a una concordia como esta que celebró el obispo Gutiérrez Vigil, un gran obispo, es el que debe Astorga al seminario con su cabildo. Y por supuesto está a partir del 19 está toda esa memoria detallada de todo el personal capitular, de los canónigos que hacen oposición y que tienen que defender sus tesis. El cabildo saca esos impresos, esos afiches para que los que estén interesados se acerquen a presentar sus proposiciones, y cuando son pues cantores o músicos hay una gran información de este tipo de personas. Bueno, pero volviendo a lo que hemos perdido, la Edad Media, que tiene ese prestigio sobre todas las otras épocas quizá. En Astorga hemos perdido ese archivo casi totalmente. ¿Y cómo hay que recuperarlo? Pues se ha recuperado con esos pocos pergaminos que se salvaron con sus deficiencias, pero aún así legibles. Y después, pues hay en algún caso, como este precioso manuscrito de don Vito Magaz, que él tuvo la curiosidad de hacer como una fotografía, cuando no había fotografía, de los pergaminos y de los privilegios reales. Y en este cuaderno que habla de todas estas advertencias que hace él al tomo 16 de la España Sagrada, del padre Flórez, pues creó todo ese pequeño archivo de documentos en los que alguien le dibujó, como si hoy hiciéramos una fotocopia, los documentos de los tumbos o los documentos de otros archivos. Y luego, por supuesto, había habido una serie de copias que se hacía de los documentos que interesaban al obispo. Y entonces esto se ha conservado, hay un legajo de privilegios reales
y fuera del archivo de la catedral, estaba en el archivo diocesano, que yo tuve hace muchos años la fortuna de localizar entre los fondos, tantísimos hay que están todavía sin catalogar hoy. Y ahí hay copia de muchos documentos. Y por supuesto, el padre Flores había encargado a un otro benedictino que hiciera como una copia de los documentos más importantes, que son esos tumbos negros y blancos y que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, que son una fuente obligada para quienes hacen la historia medieval y que han merecido algunos estudios ese tipo de documentación, que utilizaron también los autores de la historia eclesiástica de Astorga y que más modernamente pues don Augusto Quintana pues en sus diversos episcopologios ha ido sacando y utilizando, porque él es el gran historiador y a quien la historia medieval de Astorga debe tanto. Bueno, yo creo que aquí hay alguna cosa que se ha desconfigurado. Luego también está la profesora Josefa Sanz de la Universidad de Oviedo, que ha estudiado ese tumbo negro, dándole el valor que tiene esa documentación tan rica. Y más cerca de nosotros y en la propia universidad, la doctora Cabero principalmente y Encarna Martín López, que han hecho esa edición dentro de esa colección nunca agradecida suficientemente a José María Catón de fondos para la historia de León, la colección documental de la catedral, no solamente con esos pergaminos pocos que permanecían allí, sino con todo lo que de documentación medieval aparece en otros archivos de España. Y hasta añadir un detalle, que este libro curioso de los privilegios reales y viejos documentos, que Carlos Romero de Lecea hacía una colección de diversas catedrales y que de Astorga publicó pues una 15 o 16 documentos también, como en una edición facsimilar con un estudio que había hecho en este caso Augusto Quintana. Pero sobre todo el archivo también, por supuesto, es el que recoge el vivir de la catedral, que es sobre todo una vivencia de la liturgia. El espacio catedralicio es un espacio litúrgico. Los canónigos están al servicio, sobre todo, de la liturgia. Y de ahí que tengamos manuscritos interesantes, por ejemplo, los 2 misales, que son raras ediciones impresas, los 2 misales de Astorga del siglo XVI. Y por supuesto después hay libros como este que tienen esa decoración con el escudo capitular, que es el Cordero Pascual, con diversas rituales para las liturgias, o el libro del gobierno del coro, hay 2 versiones, una más original y luego la otra que se adornó y que se caligrafió con mayor esmero, porque era como la referencia para una complicada liturgia en la que todos los días había que revisar cuántas capas, cuántos cetros, cuántas velas, cuántas... Bueno, hay que seguir con mucho detalle y por eso también se tenía ese vademecum para seguirlo. O estos otros libros que en ocasiones se ilustran, como este libro de la sacristía, o esta preparación para la misa de un obispo que lo ilustró con su escudo, o este otro libro más moderno que es un misal con esas cantoneras y con ese escudo repujado del obispo Senso Lázaro, que es un obispo de muchos años en Astorga en el siglo XX. Y otro capítulo unido a la liturgia, pero también con un gran prestigio, es la música. Felizmente el archivo musical de la catedral no estaba en el archivo, lo tendría el maestro de capilla a lo mejor en torno cerca del órgano y se salvó, aunque mucha música se ha perdido, pero nada más que porque hay ocasiones en las que se piensa que las piezas ya no sirven para nada y las hacen destruir porque la música pasó de moda. En concreto, el archivo de música de la catedral de Astorga tiene una serie de referencias y yo el tiempo que estoy aquí es del que más piden documentos de esos investigadores que dice uno merece la pena atenderlos porque va a dar resultados, no solamente va a conocer quién era su abuelo real o supuesto, sino que va a tener una trascendencia en la música. Y de esta música de la Catedral de Astorga, desde universidades de Alemania, de Suiza o de Inglaterra, generalmente piden partituras de obras que se conservan únicamente en el archivo de la catedral. Aquí está una colección de ellas, con diversos temas, casi todos religiosos. También se incorporó más tarde el archivo personal de don Venancio Blanco, un gran maestro de capilla que había tenido mucho interés por la música folclórica leonesa, o los archivos de otros compositores más inmediatos como el José María Álvarez, recientemente fallecido.
Y luego están, por supuesto, esos cantorales que se utilizaban en el coro, que tenían que ser muy grandes porque se utilizaban por toda una fila de canónigos desde sus sitiales, que tenían que ser grandes para poder seguirlos. Tenemos una colección de ellos. Yo creo que aquí también me ha saltado otra diapositiva porque sale en negro y yo la había puesto. Cantorales que en algún caso tenemos hasta la documentación de cuando se encargan en el siglo XIX, se encargan algunos a Montserrat. Y este es el archivo de la música, tal como lo catalogó don José María Álvarez, y ahora habrá que volver a recatalogarlo porque los sistemas de catalogación musical también en 50 años han cambiado y hoy tenemos la posibilidad de unos musicólogos que han empezado a catalogar de nuevo algunos porque además faltaban muchas obras por catalogar. Pero hay que reconocer al estudio de don José María Álvarez Pérez que haya hecho en aquel momento su primer catálogo, que es el que sirve de referencia a tantos para pedirnos una partitura. El arte, obras y restauraciones, eso es lo que un archivo nos tiene que comunicar, nos da la relación cuando hay documentos de los costes de lo que se paga a un artista, o de lo que se encarga, o de lo que se deja de encargar. Y esto es lo que siento yo personalmente interesado en la historia artística de la catedral que falta en el archivo de Astorga. Se conserva, sí, un documento, felizmente, que es la tasación de la pintura del gran retablo de Becerra, que es la joya por antonomasia de la escultura astorgana y quizá una de las piezas más importantes de la retablística manierista de España. Y luego en los protocolos notariales sí que completamos los contratos de la obra, que esto ha permitido pues, que muchos hayamos hecho estudios, el último, el de don Manuel Arias, sobre Gaspar Becerra, dando cuenta muy pormenorizada de todo lo que significó este retablo, que rompía con tantos esquemas y que demostraba que en aquel momento el Cabildo tenía una mentalidad muy actual, estaba muy al quite de las modas. Y por supuesto otros documentos los encontramos en protocolos como la presencia de Rodrigo Gil d'Ontañón en la obra de la catedral, añadiéndole al crucero unas capillas, y cuando es despedido de la obra, por la que no asistía. Ontañón era de los que atendía 20 obras en España y dejaba unos aparejadores, pero en algún momento notaban que su presencia era casi inútil y lo despedían. Y luego los inventarios que nos permiten conocer lo que hubo, las piezas de orfebrería, de ornamentos y todo lo que por desgracia se ha perdido. Conservamos uno de 1728 que es útil porque nos permite retrotraernos a unas memorias, también hay algunos protocolos del 16, de lo que después se fue perdiendo. Y por supuesto del 19 tenemos todo. En el siglo XIX hay recibos, hay facturas, hay todo tipo de información de las obras que se hacen en ese momento, que son las de urbanización del entorno de la catedral. La catedral había tenido casas por ahí metidas y en el 19 se establece como ese atrio, un poco imitando el de la Catedral de León, con jaspes que se traen de Boñar, de otros sitios, se le pone un enrejado y de eso sí que hay absolutamente pormenorizado todo tipo de información. O las andas del corpus que se hacen en el siglo XIX y cuyo diseño hace un arquitecto del monasterio de Sagún, Fray Miguel Echano, un gran arquitecto, que habría que seguirle un poco más la pista, aunque después la obra se hace en los reales talleres de platería de Madrid de Martínez. Y por supuesto esos pequeñeces que a los que nos gustan las curiosidades encontramos hasta que son bonitas las facturas de los encargos de un instrumento musical o el comprar cualquier objeto en fábricas de tejidos, de seda y de oro y plata, de grandes ornamentos. Astorga compra en el siglo XIX dos grandes ternos, uno de difuntos, otro para las fiestas. Están también los detalles del contrato de una calefacción de vapor para la catedral a principios del siglo XX, que no dejaba de ser una novedad, o estas otras pequeñas obras que siempre en cualquier edificio vivo tienen que realizarse por el deterioro, por el paso del tiempo. Y sí que conservamos también, y yo estoy como muy insistiendo en que no deje de llegar al archivo, todas las memorias y todos los proyectos de las restauraciones más recientes, de tejados, sobre todo del mundo de las vidrieras, en las que los amigos de la catedral han tenido tanto protagonismo en promoverlas, o las actuaciones en las torres. Antes también se acabó una torre que había quedado inacabada
no se había caído por el terremoto de Lisboa, que no hizo ese estrago de romper una torre solamente la parte superior. Si hubiera habido un terremoto se hubiera caído verticalmente, sino que había quedado inacabada y se acaba pues, en el siglo XX, 1900. Yo todavía niño jugué en las piedras amontonadas en aquella plaza para construir esa torre. Pero luego ha habido otro tipo de actuaciones en los chapiteles que sí que se conserva. Y claro, la documentación económica siempre fue básica. Había muchas rentas, había muchos foros, había un gran personal que cobraba, era la gran empresa de cualquier ciudad episcopal. Había cientos de personas que dependían de los sueldos catedralicios, no solamente los canónigos, sino el personal más inferior y todos los que trabajaban allí. Por tanto, la documentación económica es abundante y tendríamos que valorar lo que tenemos, pero también ver que nos faltan muchas cosas. Los canónigos, cada uno tenía su título, las dignidades, y llevaban sus cuentas particulares, luego cobraban por las asistencias que tenían. Nos faltan aquí los libros de lo que se llama el recles. Cada vez que un canónigo pedía salir de vacaciones, se apuntaba, y cada vez que iba al coro se apuntaba. En Orense se conservan y parecen unos libros inútiles, pero resulta que para algunos detalles nos dan juego, porque nos informan de las presencias ausencias de determinados señores en el coro en determinadas épocas. Allí, por ejemplo, Purret fue un canónigo francés que era botánico y que después pasó a canónigo de Santiago y faltaba el momento que iba a buscar plantas, en los momentos que estuvo por el Bierzo buscando, hizo unos grandes herbolarios. Y este otro tipo de cuentas de todos los gastos pormenorizados que aquí no existen en gran parte anteriores al siglo XIX, sí a partir del siglo XIX. O de nuevo, esta es economía, en el estante 2, número 3, había todo un protocolo, todo un documento con cuentas referidas a Santa Marina del Rey, que es un pueblo que fue señorío del Cabildo de Astorga y por tanto tenía ahí muchas. Y luego está el mundo de los servidores, que yo paso muy por encima, pero que son muy curiosos. Estos servidores que empiezan siendo los campaneros, por ejemplo, de tanta importancia en el pasado. La gente no teníamos ni el móvil, ni el teléfono, ni nada de lo que hoy nos acucia dándonos la hora a todos los momentos, sino que había que esperar a los toques de la campana para las horas y desde luego para expresar los sentimientos. Funerales o fiestas se traducían con las campanas. Hay un curioso libro que ha llegado a la catedral últimamente por regalo de una familia de Astorga que se ve que lo tenía, que es curioso porque son todos los toques de la catedral de Astorga tal como tenía que hacerlos el campanero según los días. Un libro que curiosamente se encuadernó en una bula, en pergamino, cosa que sucede con muchos documentos que los encontramos porque están forrando otro tipo de documentos. Aquí también me falta otro, no sé qué ha pasado aquí, pero esto es una cosa. Aquí había un documento que hablaba de los perreros y del pertiguero. Este año los amigos de la catedral, hace años en las vísperas, han recuperado la figura del pertiguero, aunque no sea nada más que simbólicamente para una fiesta. Y luego, por supuesto, el archivo también tenía su biblioteca. Existe una buena biblioteca, no grande, pero sí de buenos libros. Y hasta diría yo que una selecta biblioteca de libros, no solo de teología y de dogmática, sino de otras materias que hacen de la biblioteca interesante. Y son donaciones del siglo XIX, pero de libros anteriores, que hicieron diversos canónigos. Entre otros libros, pues hay estas encuadernaciones del XVI en pergamino, en piel, o estas otras libros como este que he traído, por poner un ejemplo, no he querido nada más que poner un ejemplo, de esta defensa de la primacía de la Catedral de Toledo. Algunos tienen su pequeño ex libris, por ejemplo, muchos tienen esta pequeña pegatina de don Agustín Pío de Llano, que era el chantre. Bueno, y aquí otra vez me falta otra diapositiva, porque tengo que añadir, no sé qué pasó, a lo mejor es que yo he grabado en un programa más avanzado y esto no lo reconoce. El Cabildo de la Catedral de Astorga tiene un añadido, que es que el Cabildo desde la Edad Media es el dueño, por así decirlo, llamémoslo así, de un hospital. Un hospital, el Hospital de San Juan Bautista, situado en las inmediaciones de la catedral
y que ha tenido un protagonismo en la medicina de la ciudad juntamente con otro hospital de las Cinco Llagas muy importante. Y aquí, de algún modo, el que quiera estudiar un poco la medicina de aquel momento tiene que consultar los documentos del hospital que forman parte del archivo de la catedral y que son libros de entrada de enfermos este es el hospital y esta era la botica del hospital, una joya que en algún momento sin pensarlo mucho la vendieron y está hoy en la Facultad de Farmacia de Madrid, un mueble como este de tanta categoría que hubiera sido hoy un referente prestigioso. Luego están estos libros donde día a día se insiste en qué personas llegan, qué son recibidas, cuándo salen, qué se les da y por supuesto con un montón de recetas que para quien tenga curiosidad y sapiencia farmacéutica pueden dar pie a estudios curiosos sobre la medicina en ese momento. Otra que me falta aquí, no sé qué ha pasado. Me acuerdo ahora lo que había puesto aquí, algo del hospital también, quizá un libro de entradas. Ahí en este hospital pasan peregrinos y por tanto también es una fuente para conocer la presencia de peregrinos. Algunos mueren y otros se curan y salen. Y también la presencia de militares. En la Guerra de la Independencia muchísimos se establecieron aquí. Y este hospital se ha mantenido después ya como una casa de gente mayor y ha sido del Cabildo pues hasta hace muy poco, que el Cabildo también, por encontrar más fácil que otra institución lo atienda, pues lo ha dejado. Bueno, pues este es el archivo, un archivo que yo he querido que publique una revista que es de los dos archivos, diocesano y de la catedral, donde se recogen. En este número 3 que va a salir, por ejemplo, se publican unas obras de Jaén que son raras y que están en el archivo de la catedral. Y luego todos los meses publicamos una hoja nada más que informativa y afectuosa, archivo vivo, en donde recogemos las incidencias de la vida del archivo, las donaciones que nos hacen, que es un goteo, pero que es muy de agradecer, las circunstancias de nuestras catalogaciones, los libros que llegan de las parroquias, los muebles que hacemos o las obras que han devuelto un poco de modernidad a un archivo que guarda muchas cosas. Por supuesto, yo no he dicho casi nada, la punta de un iceberg que es mayor, porque aún con las faltas que tiene el archivo de la catedral, les aseguro que tiene información suficiente como para satisfacer muchas curiosidades y como para invitar a muchos investigadores a que trabajen en él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por esta charla que además ha sido tan ilustrativa y tan cercana, yo creo, e informativa. Y ahora pues abrimos el turno de intervenciones y preguntas, comentarios, curiosidades. ¿Quién manda? ¿El obispo o el deán? Bueno, son dos mundos aparte, pero en definitiva, el deán no manda, ¿eh? El cabildo es un cuerpo corporativo. Y el deán solamente es un voto. Yo que formo parte del Cabildo de Orense, todas las cosas se determinan por votos. Es decir, el deán es un voto más. Lo que pasa es que es el primero entre iguales para la representación. Ocupa el primer puesto, la primera silla después del obispo y bueno, y ahora creo que vais a tener un diálogo con alguien para que eso, pues él es el que representa y más ahora que prácticamente el cabildo es el cabildo entero, el deán es el cabildo entero, ¿eh? Entonces el obispo manda en la diócesis y tiene un prestigio y nadie se lo discute, pero luego a la hora de la verdad en la catedral los que mandan son los canónigos. Y hasta el Código Último de Derecho Canónico que nos privó a los canónigos de nuestros derechos y de nuestros privilegios, los obispos tenían que tentar la ropa antes de hacer algo, ¿eh? Porque para vender algo tenía que informar el cabildo. Para hacer un traslado tenía que informar, y muchos canónigos no le debían nada al obispo, porque los había a dedo que los nombraba el obispo, pero otros muchos eran de oposición y se sentían nombrados por el rey, se sentían muy al margen de la autoridad episcopal. De ahí que vinieran esos problemas, en algún caso por razones también
políticas. Entonces el obispo tiene nadie le duda que hay que recibirlo, darle la primera silla y tratarlo con todas las deferencias, pero a la hora de la verdad yo le digo que en la catedral los que mandan son los canónigos, el cabildo. Bueno. Estoy mirando el catálogo y estudio del archivo musical de la Catedral de Astorga, Sí. que curiosamente está editado por la Diputación de Cuenca. Porque es que eso se presentó en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que esa Diputación de Cuenca desde hace muchas décadas ha mantenido mucho interés por la vida musical religiosa y organiza en torno a la Semana Santa, yo creo que todavía lo sigue organizando, un certamen de música sacra. Y en ese momento también propiciaba la elaboración de catálogos de música antigua de catedrales. Padre López Calo, entre otros, hizo de varias catedrales. Y don José María hizo el catálogo, pero el catálogo que hizo don José María lo hizo con los criterios de hace 50 años y ahora el RICS marca otras cosas, que hay que rehacerlo. Y además porque aunque yo ya en tiempo de mi estancia allí le decía, José María, aquí hay música que tú no has catalogado, pero de algún maestro, por ejemplo, hay un maestro portugués, Almeida, que tiene mucho interés en Portugal por él, y había muchas obras como óperas y cosas que no eran casi profanas, que no estaban catalogadas, y estaba don José María como director de la COPE, y me aseguraba que cuando dejara la dirección de la COPE se iba a dedicar de nuevo a aquello. Se jubiló y siguió componiendo, pero del archivo no se preocupó. Y de ahí que haya que rehacerlo, pero hay que asegurar que ese catálogo de don José María ha dado unos resultados óptimos. Ya quisiera yo que las cosas que uno escribe las consultaran tanto como se ha consultado en universidades y en conservatorios, las referencias musicales que da don José María ahí, que le vuelvo a repetir desde hace muchos años, es objeto de peticiones de partituras que interesan a personas, a musicólogos de todo el mundo que estudian determinados autores y que se encuentran con sorpresa que piezas desconocidas están en el archivo de una pequeña diócesis de España. No están en la Catedral de Milán, sino en la Catedral de Astorga. Don José María también después se dedicó mucho a la Catedral de León. Él tiene un libro sobre la música, que debe ser su tesis doctoral, sobre la música de la Catedral de León en el siglo XVII, y publicó varios artículos en la revista Archivo Musical también sobre aspectos musicales de la Catedral de León, porque le permitían hacer cosas que el archivo de Astorga no permitía porque habían desaparecido los documentos. Yo publiqué porque mi vocación frustrada es no ser organista. Lo que natura non dá, Salamante non lo presta, y tuve que abandonar aquellos deseos y convertirme simplemente en un melómano. Pero me he mantenido siempre muy interesado por la historia musical y publiqué en su momento una lista completa, de lo que yo creo que completa, sobre los organistas de la Catedral de Astorga, en Astórica. Y tengo preparada también la documentación para publicar la de los maestros de capilla, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Pero siempre es al margen del archivo catedralicio. El archivo catedralicio apenas da datos, pero encuentras un testamento, un protocolo, un beneficio, un pleito, una referencia a algo, y que con eso se va componiendo esa pequeña historia musical con sorpresas como la que en una de estas revistas hay un artículo publicado por un chico de Sevilla que nos descubrió un maestro de capilla de Astorga del que no teníamos noticia, y que allí había documentación que certificaba que había sido maestro de capilla 2 años en Astorga, con lo cual lo añadimos a nuestro listado y nos enriquecemos. Por eso que hay que seguir sumando cosas, informaciones, datos, y cualquier persona lo puede hacer. Muchos de ustedes, sin duda, pueden enriquecer las investigaciones con lo que siguen haciendo, escribiendo, y desde luego interesándose por las cosas, que es una manera de que otras personas también se animen a investigar. ¿Dónde nos podemos hacer con este catálogo? Ese catálogo está ya desde hace años agotado. Y es que lo piden muchas, claro, lo siguen pidiendo. Es un libro de esos que se vendería todavía hoy, a pesar de que es un libro para muy especialistas, porque ese libro no es para una novela para leer, pero se agotó. Y en el archivo, por supuesto, hay un ejemplar.
Yo personalmente tengo otro que me dedicó don José María en su momento y quizá me llegue alguno más al archivo porque me están dando la biblioteca y los documentos de don Augusto Quintana para incorporarlos al archivo y yo veo que con la biblioteca de Quintana llegan muchas cosas de estas que yo recojo para que, aunque estén allí ya, porque eso, se pueden en algún momento ofrecer a alguien que tenga verdaderamente interés por ello. Ahora, un problema no es que el archivo diocesano, como los archivos diocesanos de España, sea una institución privada. ¿Cómo se mantiene? ¿De qué vive? Bueno, privada, estrictamente, sí, privada pública, pues vive de hacer las cosas por cariño. Es verdad que en algún caso hay sensibilidades que permiten que haya personas que trabajen en el archivo. Yo siempre he tenido una gran envidia, estando en Galicia, del archivo diocesano de Santiago, al que la Xunta le pagaba 6 personas que estaban trabajando allí, ¿no? En cambio, a los archivos de las otras diócesis, pues no nos da una pequeña ayuda de unos, bueno, que hay que agradecerla aún así, pero no es por archivos, sino por emigración, porque buscamos partidas a los emigrantes, pues la Secretaría de Emigración nos da 4.000 euros al año, que es una pequeña ayuda, pero no hay ese tipo de posibilidades. Y luego cabría también la posibilidad de los becarios. Pero yo personalmente, sinceramente, se lo digo, yo no quiero un becario en mi archivo, porque me hace perder a mi tiempo y no me proporciona nada. El profesor lo manda allí y como que yo tuviera obligación gratis et amore de atenderlo, pero es que yo soy solo, no puedo atender a esas personas de ahí, ¿no? Yo siempre les he dicho a algún becario que ha querido venir en Orense, pues si vienes y me dice lo que quiere, yo te oriento, pero que tu profesor venga aquí a estar contigo, y eso es lo que los profesores no quieren tampoco. Entonces ese es un mundo un poco aparte. Y luego pues yo tengo la suerte de encontrar personas como este periodista ilustre que me acompaña, generoso, pues que ahora me ha hecho grandes cosas allí. Por ejemplo, sí, no lo digo, está aquí él, pero se lo digo. Hay un fondo que está en muchos archivos y que tampoco es muy trascendental, pero tiene su importancia, que son los impresos legales, todas esas reales órdenes, todas esas que se mandan y que se reimprimían en la provincia. Yo por eso tengo allí de León y de Zamora los mismos documentos de reales. Pues estaban todos en 1000 sitios porque tenían diversas procedencias y se han organizado al menos cronológicamente y un poco genéricamente. Y otro mundo que es el de los boletines oficiales de la diócesis, 1853 nace el de Astorga, es decir, que tiene una gran antigüedad y que llevaban allí simplemente amontonados muchos años, y ahora pues él los ha organizado por cronología, dejando de cada año 4 colecciones, que son más que suficientes, por si algún curioso en algún momento necesitara una colección, y aparte de la colección encuadernada que conserva el archivo. Y los demás pues los tendremos que tirar, porque no podemos guardar todo eso. Y yo se lo ofrezco a todo el mundo, por ejemplo, al padre Sarmiento de Santiago les mandé una colección del boletín, y a otras instituciones también, pero tampoco las quieren, o ya las tienen o no les interesa, o otra de las respuestas que hoy se dan, no tenemos sitio, que es muy frecuente, el sitio. Dígamelo a mí, que yo he sido chalao, porque mi biblioteca en el ordenador tiene más de 42 títulos, que he tenido que dejar libros, miles de libros, en Orense, en los 2 archivos, a los amigos del Camino de Santiago, al conservatorio, a los amigos, a todo el mundo le estoy dando libros, porque tampoco al venirme para Astorga no tengo sitio en mi casa para tanto libro. Y ya procuro no comprar muchos, pero aún es una tentación y un pecado que yo creo que nos lleva a la sepultura con él. Seguimos comprando libros. Y eso que yo hago destinatario al archivo generalmente de mi biblioteca, muchas de libros inútiles aquí, porque son italianos y no son accesibles a mucha gente, porque no conoce, aunque sea una lengua cercana, el italiano. Pero bueno, quedarán ahí, y si en algún momento sirven para algo, o por lo menos para demostrar que hubo un cariño de alguien por los libros, que es más que suficiente. En primer lugar, nos doy la enhorabuena por la charla, me parece muy interesante. Y le quería preguntar lo de perreros y pertigueros, exactamente qué es lo que hacen. Bueno, pues eso, yo traía una foto de un documento donde determina, es del siglo XVIII exactamente, qué correspondía a cada uno de esos cargos. Bueno, pues el perrero en principio era el que no dejaba entrar los perros en la catedral.
En Galicia en las iglesias parroquiales, se ve que allí el mundo rural tenía eso, hay unas gradas de hierro que están antes de entrar a la iglesia. Era para que no pudieran pisar allí y se cayeran los perros y eso. Entonces se ve que los perros, como perros por su casa entraban y lo sacaban con una vara, tenían una vara y lo sacaban. Y el pertiguero es un cargo que todavía existe en las universidades, por ejemplo, es el que va adelante abriendo un cortejo con una pértiga, por eso, una pértiga de plata, va abriendo el cortejo, que en la liturgia complicada y solemnísima de la catedral se vestía con unas ropas del color litúrgico del día, verde, morado, blanco, llevaba la pértiga de plata y llevaba una peluca. Una peluca. Yo de niño conocía a Emilio el Pertiguero, que lo conocíamos todo, que era además muy típico allí, y después eso, pues como tantas cosas, se perdió. En Santiago de Compostela siguen conservando el pertiguero, pero sin peluca. Y aquí ahora los amigos de la catedral, por lo menos las vísperas de la Asunción, pues han recuperado esa figura, porque los trajes del pertiguero se conservaban en la sacristía, y le han encargado una peluca y viste muy bien. Y también este año salieron con los cetros. El cetro es otra vara de plata que tiene una cierta señal de autoridad, que llevaban los canónigos también según la categoría de la fiesta. Ahora ya los canónigos lo llevaron 6 personas de la asociación. Bueno, por lo menos les quitaron el polvo del Museo de la Catedral y son piezas de plata del siglo XVII interesantes. Pero había más aparte después de los niños de coro, de los cantores, los músicos. La catedral era un conservatorio, verdaderamente era un conservatorio. Allí se aprendía música y había todo un escalafón. Y los maestros de capilla, por supuesto, también buscaban donde más les pagaban y cambiaban de sitio. Pero los niños de coro, una vez que perdían la voz, pues aquí no hubo la moda de los castrati para prolongarles esa tesitura de voz, que es muy estética, pero eso era una animalada. Pues los niños de coro pues aprendían un instrumento, el violón, y por eso se compraban instrumentos y seguían en la orquesta de la catedral. La orquesta de la catedral pues era un lugar de referencia, sobre todo había momentos muy especiales. En Navidad el maestro de capilla tenía obligación de componer un villancico, igual que en Pascua, y se seguiría en una ciudad pequeña que Astorga, pero León por entonces era casi igual, en donde no había muchas distracciones, ni por supuesto había teléfonos móviles, donde todo eso se valoraba y se esperaba además a ver qué estrena este año la capilla de la catedral, qué composición ha hecho el maestro de capilla. Se seguía, se le felicitaba y era una cosa de referencia. Y luego, por supuesto, todo el mundo de los monaguillos, los peones, los que atendían el cuidado, los que traían el agua en un momento en el que no había agua corriente. Es decir, que había una pluralidad de oficios vinculados a la catedral. Y aunque los sueldos de algún modo, en algún caso no eran tampoco muy numerosos, pero sí que para algunas personas fue el modus vivendi durante toda su vida. En Astorga además hubo después algunos campaneros que tuvieron cierta fama. El campanero era quizá el más prestigioso porque tenía su oficio una trascendencia social que no tendrían otros de dentro de la catedral, que únicamente se conocían por el servicio litúrgico. Pues eso sí, es muy interesante ese mundo de las pequeñas atenciones o de los pequeños oficios, que en algunos lugares cambiaban de nombre, pero que en casi todas las catedrales siempre era sota, caballo, se repetía en casi todas, porque la vida litúrgica, la vida económica, la vida cultural era muy igual. Yo que repaso con cierto interés libros de catedrales de toda España, pues veo que generalmente hay un denominador común de muchas cosas, aunque después haya cosas que cambian, ¿no? Esos hospitales que Astorga tenía, el de San Juan, aquí el Cabildo también tenía otro hospital, en otros sitios pues tenían una escuela o tenían bueno, la catedral aparte era el edificio ya emblemático por la altura. No, las catedrales superaban con mucho lo que era el nivel de altura de las catedrales. El ejemplo de contraste es la Catedral de San Patricio de Nueva York,
que es una enana al lado de los grandes rascacielos que la rodean. Eso era imposible, pero eso también es un cambio. Entonces Dios era lo más importante, ahora ya no lo es. Entonces ya las casas de los hombres superan, pero ahora, menos que sea por unas razones de patrimonio, que dicen no os debe subir más de esto porque hay una protección ambiental, pues se construyen casas que desentonan de los ambientes catedralicios. Pero luego allí la catedral era donde se dejaban los niños expósitos, para que los recogiera. Y en Astorga una cofradía del Cabildo, la cofradía de Santo Tomé, cuidaba de los niños expósitos. Les buscaba una ama de cría que los atendía durante la crianza y luego los daban adoptados y alguien los buscaba, que sí los buscaban, generalmente gentes que tenían talleres, que encontraban en ellos pues, unos aprendices que después les ayudaban en el oficio. Y después, pues, en lo demás, pues también, digo, las fiestas públicas. Luego Astorga tiene otra relación con los marqueses. Los marqueses se enterraban, tienen su cripta en la catedral. Hubo siempre problemas también entre Cabildo e ellos, porque les dejaban eso, pero a cambio de unas rentas que les pagaban. Quedó como resultado la Zuiza, esa fiesta que se ha recuperado y que es una fiesta histórica, pero que en el pasado era una fiesta del 15 de agosto que recordaba a los marqueses que tenían que aportar a la catedral un dinero por su enterramiento. Y que como se retrasaran ya venían enseguida el doctoral, que es el jurista del Cabildo, a reclamársela. Y cosas de esas. Es un mundo muy complejo y muy hermoso, que es como un mosaico de muchas teselas, que a veces solamente descubrimos 3 o 4, pero el conjunto nos da como un programa interesante de una institución catedralicia que hoy, por desgracia, ya está a punto, o si no ha desaparecido. Nuestras catedrales ya son más museos que lugares de culto, y todo ese mundo idealizado de la catedral de Georges Duby, todo este mundo de la catedral medieval que se prolonga, pues se va perdiendo a cambio de una entrada para ver la catedral. ¿Cuántos canónigos hay y qué cometido tiene cada uno? Mire, eso también ha cambiado durante los siglos, ha cambiado el número de los canónigos. Yo me he tomado también la licencia, tengo muchas colecciones de cosas que no ocupan, pero, por ejemplo, tengo una verdadera interés por la iconografía de Santiago, y tengo más de 12.000 fotografías de Santiagos distintos, de todas partes, de Italia, de todas partes. Y luego también pues, he ido recogiendo las fichas de los canónigos de Astorga, que aparecen en muchos documentos al margen de la catedral, los del 19 a partir de eso en la catedral. Entonces, en los canónigos ha habido hasta 60 canónigos en la catedral de Astorga. ¿Por qué? Porque tenían muchas rentas, porque el número tenían que vivir de eso. Y luego en determinados momentos se van suprimiendo canonjías. Por ejemplo, en Astorga se suprimen canonjías para nombrar un maestro de capilla. En otro momento se suprimen canonjías para nombrar un penitenciario. Se reunían las que tenían menos renta y así se podía dotar una canonjía de mayores. Después pues llegan a ser 40, 30 y en este momento pues las catedrales, yo formo parte del Cabildo de Orense, que por estatuto somos 16 y en Astorga también deben ser casi los mismos. Pero nunca, eso ya no se va a llenar nunca, porque 16 canónigos, a menos que sean un poco de adorno, como sucede en algunas diócesis portuguesas, que los párrocos los nombran canónigos, pero no tiene más oficio, pero lo que era antes, que era una sujeción, porque el canónigo tenía que ir mañana y tarde a la catedral, invierno y verano, y le pagaban porque iba, o le descontaban si no iba, tenía que justificar con un certificado médico. Por eso también es una fuente importante los certificados médicos y los permisos que piden para ir a tomar aguas, por ejemplo, o baños de mar, porque se los recomendaba el médico. Y entonces quedan en eso 16 o menos, y ahora yo creo que en Astorga en este momento efectivos deben ser 6. Si hablamos de números, ¿cuántos son los investigadores que pueden pasar por un archivo con su experiencia como
Bueno, eso la persona hoy no le puede decir a nadie que no pueda pasar porque el que va cree que tiene, y lo tiene, todo el derecho de poder ir y para él lo que va a buscar tiene un gran interés que a lo mejor le interesa solo a él, pero bueno, es respetable, ¿no? Entonces, el problema es que al no tener tampoco mucho personal, no puedes recibir de una manera indiscriminada porque no lo puedes atender y porque no puedes controlar la documentación que prestas. Yo siempre he tenido mucho rigor yo adopté, tanto en los archivos de Orense como aquí, los criterios del Archivo Vaticano, ¿no? Que es de una seguridad tremenda porque todo lo que pides se registra y cuando lo devuelves, a qué hora y todo lo demás. Si falta algo, puedes acudir a ese registro para saber, porque los problemas de los archivos, cuando falta algo, no entran desde fuera a robar, casi siempre es desde dentro. O alguien, un personal, yo me sorprende que tengan tan poco control en el museo británico, por ahí, que les estén robando miles de piezas y no se enteren hasta que después de no sé qué tiempo. Y los robos en los archivos también, o las bibliotecas, aunque yo digo, el que roba un libro casi había que hacerle un monumento, dado el poco aprecio que hay por los libros en general. Pero me refiero que hay que controlar eso, porque sí hay gente que te arranca una hoja de un libro. O que te lleva un recibo, eso hay que controlarlo, no puedes entonces tener a 25 personas, ¿no? Tienes que tener y controlar. Y ya haciendo un poco de manga ancha, pues muchos archivos, en el Archivo Vaticano tienes que tener mucho cuidado a lo que pides cada día, porque pides 3 cosas y no te dan más. Y si las cosas 3 que pides no te interesan para nada, perdiste toda la mañana, porque no te dan otra. Entre nosotros es más familiar y bueno, pues se procura atender a las personas. ¿Quiénes van a investigar? Pues yo la experiencia que tengo es que el 80% son gente que busca sus genealogías, que están haciendo sus genealogías. En algunos casos yo no sé qué genealogías saldrán ahí, porque no veo yo que haya mucho fundamento para aceptar lo que encuentran. Porque además no se dan cuenta que este juego de apellidos que nosotros hoy mantenemos y que ahora también se puede alterar, pero que para nosotros era inviolable, que el primer apellido es el del padre y el segundo de la madre, en Portugal al revés, el primero de la madre y el segundo del padre, pero en el pasado no. Un señor escogía el apellido que más le interesaba, el que tenía más prosapia, o el que más le convenía, o el que más le gustaba. Entonces, seguir una genealogía simplemente por los apellidos acaba llevando a nada. Aparte que bueno, generalmente eso también se acabó, las genealogías las hacían hasta que encontraban un hijo de soltera. Entonces ahí, pero ahora ya no, eso ya la sociedad lo ha solventado y sigue. No importa el hijo de soltera, siguen la línea si la pueden seguir. Entonces esa es la mayor parte que va. Por eso a mí me da mucha satisfacción cuando encuentro a alguien que viene a buscar una cosa de música o que está haciendo un libro sobre un personaje o está haciendo una historia de una iglesia, o ahora también van los de los pendones porque creo que hay unas subvenciones que les invitan a ir a buscar esas informaciones. Pero eso es lo que va y tampoco a lo mejor podemos pedir otra cosa. Alguna vez que otra, pues eso, viene un personaje de fuera que viene buscando algo que te interesa, y dice, hombre, esto es muy interesante, además me da usted unas pistas sobre lo que hay. Bueno, dentro de lo que cabe y con limitaciones, porque mientras no tengamos todo informatizado, es muy difícil saber lo que hay y lo que no hay. Saber lo que hay sí, pero lo que deja de haber es difícil. Pues los atendemos con mucho gusto. Y luego también hay mucha gente que pide información a través del correo electrónico. Y bueno, yo creo que eso generalmente pasa en todos los archivos, incluidos los archivos públicos, los archivos provinciales. Muchas personas no saben leer, y si no es una cosa que esté impresa, ya se les parece que eso es un detente para seguir investigando. Aunque yo allí estoy atendiendo a muchas personas, ¿qué dice aquí? ¿Qué pone aquí? Para solventarles una duda de una palabra escrita, que en ocasiones tienen razón para dudarla porque es una abreviatura, y otras veces simplemente se da uno cuenta que no entienden nada de nada. Por cierto que los cabildos, yo, por ejemplo, el archivo de Astorga está hermanado con el archivo de Orense, desde la Edad Media. ¿Qué significa eso? Pues que ahora nada, que cuando se muere uno tenemos obligación de decir una misa por el que se muere. Pero en el pasado
significaba que si yo, canónigo de Orense, estoy viviendo en Astorga y asisto a los cultos de Astorga, el secretario me da un certificado y me lo pagan cuando llego a Orense. Eso era la hermandad capitular. Que Astorga la tuvo con más, la tuvo con el monasterio de Sagún y ahora la tiene con Orense. Y los de Orense mantenemos con Lugo y con Astorga. Y sí, esa costumbre funeraria la seguimos manteniendo, pero nada más. Yo fui fabriquero de la Catedral de Orense y quise invitarlos a San Martín, que es la fiesta de allí, pero les quedaba muy lejos para ir allí a celebrar con nosotros y comer con nosotros ese día, porque sería una señal de fraternidad. Pero bueno, son pequeñas reliquias de un pasado que fue mejor, pero que aunque sea un rescoldo, hay algunos que estamos muy dispuestos a que se mantenga en la medida que se pueda. Bueno, por ejemplo, Astorga tiene también un fondo de hemeroteca que es valioso dentro del archivo, porque tenemos el pensamiento astorgano completo, que es donación, sí, está completo. Sí, el pensamiento, sí, falta algún número, pero hasta el número 1 apareció últimamente. No, el faro no, el pensamiento, que fue regalo de la familia de Revillo y que él ha hecho sobre esa colección su tesis doctoral sobre el pensamiento. Y aparte, pues un montón de publicaciones, por supuesto el boletín, algunas revistas científicas y una infinidad de minúsculas y casi ridículas publicaciones que yo tengo obsesión en recoger y cultivar, porque a veces solamente se conserva un ejemplar de ellas, ¿no? Y que pueden dar pie pues, a los estudiosos de la prensa o a los que tienen interés por noticias o por el mundo hasta de los anuncios, que no deja de ser interesante, qué es lo que se anunciaba, cómo se anunciaba, qué recursos tenía el periódico para atraer un poco la atención y esas cosas, muchos detalles. Entonces el mundo la hemeroteca del archivo de Astorga es una de las más consultadas. De un siglo, a mí me gustaría tener la luz de Astorga también, pero por ahora no ha sido posible, la colección la tiene un particular y aunque tenemos algunos números sueltos, pues no es el corpus completo, pero sí de otros periódicos que tuvieron vida efímera de 1 año, 2 años, algunos están también completos y son fuente interesante de investigación para muchos y además de fácil lectura, claro. Pues muchas gracias. Se ve que a ustedes el fútbol no les tienta mucho, que no se han levantado para marcharse.